De la estación Zenú Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. Muy buenas tardes, amigos de Córdoba, Colombia y el mundo. Bienvenidos una vez más al Psiquiatra en Casa por www.zenurradio.com. Pero estamos hablando del departamento de Córdoba. Ayer cumplió 68 años. En el año de 1951, un 9 del 8 de diciembre. Así que ayer estaba cumpliendo años el departamento de Córdoba. Y estamos escuchando un porro sabanero, porque también estamos en modo feria. Y como han cambiado los tiempos, ya estaríamos haciendo ya los preparativos para el Festival Nacional de Bandas en el municipio de San Pelayo. Pero por acá también tenemos a un gran amigo invitado, como es don William Fortich, y aquí también a mi amigo y compañero de siempre, como es don William Viloria. Bueno, hoy estamos a 19 de junio, año 2020, en los controles técnicos, nuestro amigo Carlos Vidal, este amigo que les habla, Eder Burgos. Y vamos a entrar en caliente, vamos a hablar del departamento, su historia, todo eso que ha transcurrido en el departamento de Córdoba durante 68 años. Vamos a reducirlo hoy, a intentar reducirlo en 50 minutos. Y tenemos un invitado muy especial, como es el maestro William Fortich. Maestro, bienvenido a www.zenurradio.com. Eder, buenas tardes. Mi saludo cordial a usted, a los amigos que te acompañan en la parte técnica. Igualmente a los amables oyentes, televidentes que están por ahí pendientes de temas de la cultura cordobesa. Bueno, normalmente en la emisora, en las personas que en estos momentos empiezan a conectarse, vamos a compartir para escuchar esa reseña histórica del departamento de Córdoba, sus tradiciones, sus costumbres y cómo ha ido transcurriendo durante 68 años esa analogía de la historia del departamento de Córdoba. Podemos empezar a conectarnos por www.zenurradio.com en el portal Radio Colombia y Túnel Radio. Bueno, ¿quién es el maestro William Fortich? William Fortich nació en San Pelayo. Es maestro de la normal Guillermo Valencia de Montería, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, es magíster en Historia de la Universidad Externado de Colombia, es docente pensionado de la Universidad de Córdoba, uno de los fundadores del Festival Nacional del Porro, publicado un libro que se llama Con Bombos y Platillos. Es un trabajo que se publica en 1994 con unas 2 ediciones más. Hay un trabajo que se llama Historia Documental de Córdoba, es un trabajo con 2 ediciones. Hay un trabajo inédito que es María Varilla, entre el mito y la historia. Es un trabajo que quiero mucho y estoy en este momento metido duro estudiando la historia de la ciudad de Montería. Yo creo que Montería, por todo lo que me ha dado, merece que yo le dedique mi vida, pues también parte de mi vida, pues a esa ciudad.
O sea, usted es una persona apasionado de la ciudad de Montería, porque todas estas historias que hemos podido compartir, a veces por pregonar en Tertuleando con Eder, siempre hemos estado hablando de toda esta temática, de toda esta historia vivida en la ciudad de Montería. Maestro. Eder, fíjese que nosotros en el departamento de Córdoba, cuando terminé de estudiar, de escribir mi libro María Varilla, entonces vi la necesidad de dedicarle tiempo a Montería, entre otras cosas porque estudié mi secundaria en la ciudad de Montería, la universitaria en la ciudad de Montería, mi vida laboral la hice en la Universidad de Córdoba, entonces gran parte de mi vida se la he dedicado a la ciudad de Montería. Y creí conveniente hacer este trabajo que me parece muy importante para entender un poco a la ciudad, porque yo creo que hay libros escritos sobre Montería, pero no está mal que desde otras perspectivas podamos hacer un trabajo de investigación histórica sobre la ciudad de Montería. Pero cuando me meto a trabajar en la ciudad de Montería, veo que hay una histórica tensión entre Montería y Lorica. Sin Lorica yo no puedo entender a Montería. He tenido la necesidad de estudiar un poco el poblamiento del Caribe, Santa Marta, Cartagena, esa ciudad, esa población que se llamó Santa María, la antigua del Darién, en el Darién, me han servido mucho como hoja de ruta para poder comprender lo que ha pasado con Montería. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en Montería, infortunadamente, nosotros hemos reducido la historia de Montería a la llegada de Antonio de la Torre y Miranda en 1777. Todavía un poquito más al principio, cuando don Jaime Brayá y don Severo J. García escribieron sus libros, entonces se hablaba de 1740, 1744. Montería no es una ciudad que podemos explicarla solamente con la llegada de Antonio de la Torre y Miranda, y mucho menos con Juan de Torresar Díaz Pimienta, que no vinieron justamente a hacer eso. O sea, yo estoy hablando de que Montería no puede ser pensada en términos de fundada por Antonio de la Torre y Miranda. Montería es una ciudad que tiene un desarrollo amplísimo, que hay que buscarla en los orígenes mismos del pueblo zenú, porque nosotros, la ciudad de Montería está ubicada justamente en el Valle del Sinú, que era antiguamente lo que se conocía con el nombre del Fin-Zenú, que tenía como capital a Betancí. Allí en Betancí estaba una cacica que era jefa de gobierno, la cacica Tota, como lo reconocen los cronistas, los mismos cronistas españoles la reconocen a ella como jefa de gobierno. Entonces, Montería le debe mucho a la historia de los zenúes, a la historia de los pueblos aborígenes que habitaron en estas tierras. La llegada de los españoles y de los africanos conjuntamente con ellos modifica un poco la cultura, la historia de los zenúes, y se continúa un desarrollo de una identidad que es abierta al mundo. Fíjese entonces esa Montería y esa sinuanidad, como decía el profesor Fernando Díaz Díaz, entendida en términos de una ciudad, de una población abierta al mundo. Bueno, maestro, vamos a tocar ese tema del cual queremos hablar. Vamos a hablar en sí del departamento de Córdoba. Vamos de pronto a recordarle a los oyentes que el departamento de Córdoba perteneció al departamento de Bolívar en el año hasta el año de 1951, cuando por ley el 9 del 18 de diciembre del año se creó el departamento de Córdoba. La pregunta es ¿cuál? Los académicos de Córdoba han estudiado la identidad cordobesa
como lo definen? Indudablemente que en Córdoba los académicos cordobeses, los estudiosos cordobeses, nos hemos ocupado del tema de la identidad cordobesa. ¿Qué es la identidad cordobesa? Yo quiero reconocer el trabajo que han hecho, entre otros, Guillermo Valencia Salgado y Pompey Goyo. Es un trabajo interesante sobre ese tema. Hay un trabajo de Víctor Mausa Galván, con quien conversé muchísimo sobre este tema, pero el estudioso que más le dedicó tiempo, digamos en términos de rigor científico al tema, fue el maestro historiador del Colegio de México, doctor Fernando Díaz Díaz. Él elaboró un conjunto de ideas en torno a la sinuanidad. Sus publicaciones sobre metodología de la investigación y pedagogía tenían un logo que las identificaba. El logo era el pato cucharo, un ave representativa de la fauna bajo-sinuana. Fernando Díaz consagró su esfuerzo a comprender los fenómenos capitales de la historia de América Latina en el siglo XIX. De manera que en Córdoba, particularmente, digo yo, el doctor Fernando Díaz le dedicó bastante tiempo a ese tema. Escribe su breve historia de Santa Cruz de Lorica, pero también escribió las letras y la historia en el Bajo Sinú, y escribió un libro que yo considero icónico, un libro muy interesante, es el que tiene que ver con la cultura del Bajo Sinú, tradición, educación y cambio. Él se dedicó muchísimo a trabajar con semilleros de investigación en la Universidad de Córdoba. Él nunca dejó de tocar el tema de la sinuanidad y el tema lo estudió con rigor científico. Hay que decir que el doctor Fernando Díaz comparte con los historiadores la idea del nacimiento de la sinuanidad a partir del nacimiento de los zenúes. Mire que los zenúes tienen una historia milenaria. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo existía en la Ciénaga Grande de Lorica, en la orilla de la Ciénaga Grande de Lorica, en lo que hoy es Momil, una aldea que indudablemente que fue trabajada desde el punto de vista de la arqueología por Richard Dolmatov. Dolmatov hizo excavaciones ahí en el Cerro El Moán, en Momil, y estudió la historia de Momil en dos fases, en dos partes. Una muy antigua, que es la que él llamó Momil I, y una segunda etapa, un segundo momento, que es la Momil II. Esa Momil I es la Momil de la yuca. En esa época se encuentra allí toda una cerámica, todo un producto lítico que informa del cultivo de la yuca, de los productos de la yuca, incluyendo pues al muy conocido casabe, que todavía se fabrica en el departamento de Córdoba, en el Sinú y particularmente en Ciénaga de Oro. La segunda etapa de esa historia es la etapa del Momil II, ya es la etapa en donde hay un desarrollo mayor, ya se trata de una más amplia población en ese tiempo. El producto principal es el maíz. Hay que recordar que el maíz es el producto fundamental de las altas culturas americanas, como los aztecas, los incas, particularmente los mayas, y por supuesto en el caso colombiano los chipchas también. Entonces la sinuanidad
La cultura sinuana empieza desde esos tiempos. Y el profesor Fernando Díaz le dedicó bastante trabajo a formar jóvenes, a hacer grupos de investigación para enseñar este tema. Cuando revisamos los libros del maestro Fernando Díaz, nos encontramos el interés que él veía en los jóvenes de semilleros en la Universidad de Córdoba y de semilleros en las instituciones educativas de básica y media en la ciudad de Lorica, en donde él dice que a los muchachos les interesaba mucho el tema de lo que aportaban lo que aportaban los pueblos que eran extranjeros a esta región. El profesor Fernando usaba una palabra que a mí me parece realmente hermosa, que es la palabra fuereño. Él decía, el fuereño, los fuereños, el interés de los fuereños. El tema de la identidad es un tema de interés para el profe, era de muy interés para el profesor Fernando Díaz, porque fíjese que se preguntaba siempre por cómo nos ven a nosotros y cómo vemos nosotros a los demás, el tema de los cambios y demás, ¿no? Entonces, ese tema es un tema en el que él llama la atención y dice pues la necesidad de que nosotros tengamos la necesidad, la obligación de estudiar nuestra cultura. De pronto no admitir de buenas a primeras unas culturas globalizadas y admitirlas bajo la presión de los pueblos dominantes en su momento. Ese tema pues lo abordaba de esa manera, pero vea usted cómo se aproxima él a la caracterización humana del Bajo Sinuano o loriquero, dice. Procede de diversas latitudes geográficas, dice él. Cuando él habla del loriquero o del Bajo Sinuano, dice, procede de diversas latitudes geográficas, que al final es el resultado de una intensa mezcla de razas, aborigen, hispánica, negra, de otras procedencias, presumiblemente judía. Psicológicamente, esto es interesante, esto hay que señalarlo en cada instante. Decía el profesor Díaz, psicológicamente el bajo sinuano, el loriquero, era inteligente, imaginativo, creador, alegre, respetuoso, trabajador, tolerante, apegado a la tradición, muy seguro de sí mismo dentro de su medio geográfico y social, pero inseguro fuera de él. Esa es una contradicción que yo encuentro, desde luego, en otros investigadores, en el caso de la cultura sinuana. Pero a mí me llama la atención es la manera de señalar cómo caracteriza él al loriquero. Cuando él habla del loriquero, no estamos hablando en términos demasiado, digamos, o literalmente locales. Él está hablando del sinuano, porque el tema de él es el tema de la sinuanidad. Pero fíjese, en las ideas que él maneja, es preciso respetar y hacer respetar su propia identidad. Es decir, todo aquello que constituye el mundo de sus integrantes, aquello que les identifica ante los demás pueblos vecinos y lejanos, todo aquello que por lo que es querido y respetado por los demás conglomerados. A mí me parece muy interesante este tema de la identidad como lo aborda él. Decía esto, lo reiteramos, a nombre del progreso no se puede atentar contra los valores ancestrales. Dice él estas cosas que fueron discusiones muy profundas, muy ardientes en ese periodo comprendido entre el 1990 y el 2000. Es una década, digamos, muy
polémica, de muchas transformaciones. Bueno, se pensó que estas culturas nativas, autóctonas, iban a desaparecer, en fin. Bueno, dice Fernando Díaz, ocurre que algunos voceros de la denominada filosofía postmoderna, engreídos por la novedad, condenan incesantemente los logros del pasado que la hizo posible desde la tradición, y por ese camino se convierten en prisioneros de los eslóganes, los más medias, las ambigüedades de su propia existencia. De esta manera niegan todo aquello que los identifica con su propio pasado, del que pretenden huir hacia un futuro que aún no pueden reconocer, y allí tendrían cabida algunos de los modernos ideólogos de la cultura. Es decir, es un gran defensor de la cultura propia, de la cultura nativa, entendiendo por cultura propia, pues, no una especie de un espíritu puro. Que vamos a conversar sobre eso también. Oye, maestro, a las personas que en estos momentos están conectándose, vamos a compartir para que esto llegue a las nuevas generaciones, que los nuevos jóvenes se enteren cómo fue creado el departamento de Córdoba, y vamos a recordar que el departamento de Córdoba en el año de 1951 ya se implementó la creación del mismo. Yo le voy a hacer una pregunta importantísima, maestro. ¿Cómo veían los cartageneros cuando se planteó esta discusión de crear el departamento de Córdoba, de sacarles un pedazo de tierra y que los criollos querían manejar? Esa es una pregunta interesante, porque esa tensión entre lo que se llamaría después los cordobeses y los cartageneros. Cuando en 1939 empiezan las reuniones, las convocatorias a los consejos de los distintos municipios en lo que hoy es Córdoba, empezó una tensión, como decía, entre esta región y Cartagena. Los cartageneros pues nos veían a esta región y a su gente de una manera, particular. Yo quiero señalar, quiero recurrir a un pensador cordobés, un pensador nuestro que nos ayuda mucho a, comprender ese tema. Por ejemplo, ellos veían que la gente de Córdoba no tenían la capacidad para gobernar, para dirigir. Mire lo que decían ellos, los cartageneros. Las gentes de Córdoba tienen un sentido alegre e irresponsable de la vida, que todo lo resuelven con embriagueces y gastronomía. Mire de qué manera nos veían a nosotros los cordobeses. En ese momento éramos un proyecto de cordobeses, porque todavía no se estaba hablando de un departamento de Córdoba. Ese tema del nombre de Córdoba se va a definir en el Congreso de la República en virtud de las estrategias políticas para conseguir votos para apoyar el proyecto, porque el proyecto tenía indudablemente muchos enemigos. Pero lo primero, es decir, que el primer nombre que aparecía era el de Departamento del Río Sinú o Departamento del Sinú. Bueno, eso no es nada extraño. Acuérdense que existe el Departamento del Magdalena o el Departamento del Cauca. Pues en Córdoba se pensaba en un departamento del Sinú, pero como el proyecto necesitaba tener amigos, y además el territorio era un territorio amplio, que no era únicamente sobre el río Sinú,
no era con Montería y Lorica solamente, sino que necesitamos el apoyo, se necesitaba el apoyo de muchas regiones, de manera que el San Jorge estaba involucrado. Entonces, entre el Sinú y el San Jorge había una tierra, hay una tierra, esa tierra era lo que ellos veían en ese momento como el departamento de Entre Ríos, que fue otro nombre que se asomó allí para tratar de identificar, para tratar de nombrar, de denominar a este departamento. Pero, repito, los bolivarenses nos veían, así como lo hemos dicho, sentido alegre y responsable de la vida. Todo lo resuelven con embriagueces y gastronomía. Mire, los habitantes del nuevo departamento apenas son hombres de trabajo, rústicos, poco diestros en la etiqueta y en los refinamientos. Mire eso, cómo nos veían ellos a nosotros. La nueva entidad administrativa carece de hombres sustantivos, capaces de enrumbar próspera y eficazmente el departamento de Córdoba. A mí me parece esta descripción todavía mucho más ordinaria, como nos veían ellos. Los cordobeses son una tarifa de holgazanes, ufanos con tanta riqueza natural inexplotada. Una tarifa de holgazanes. Así nos veían los cartageneros. Pero esa postura de los cartageneros lo que hizo fue levantar una especie de muralla, fue como una demarcación entre este territorio, que se llamaría Córdoba, departamento de Córdoba, con lo que fue el departamento, o lo que era el departamento de Bolívar. Digamos que esas son algunas de las ideas que podemos esbozar con respecto a cómo nos veían. Éramos ordinarios, no estábamos preparados, en fin, ¿no? Y evidentemente, en el departamento de Córdoba, pues había un gran abandono por parte de la administración bolivarense, un gran abandono. No había vías, escuelas, servicios de salud, había una cantidad de vacíos que eran quizás el principal motor para provocar la segregación. Pero los bolivarenses nos veían así. La campechanía predomina en los modales del hombre de Córdoba, quien se comporta como trabajador raso, impermeable a los refinamientos de la decadencia y del ocio. Yo no sé, pero para la discusión, yo digo que hay temas que son recurrentes cuando tocamos, cuando conversamos sobre esto. Pero en este momento en que se produce la tensión del nacimiento del nuevo departamento, con la separación del viejo departamento de Bolívar, avesado en las lides del gobierno y de la administración pública y de la cultura y demás, en ese momento nosotros vamos apareciendo como rústicos, como corronchos. Esa palabrita es una palabrita que particularmente no me gusta, no la siento como para yo defenderla, en el sentido de que pueda entenderse esto como que nosotros los cordobeses podemos estar defendiendo lo ordinario, podemos el vocabulario, lo mal hablado, el relajo. Por ejemplo, en un momento como este actual, eso se ha dicho, que es que nosotros somos relajados, que es que nosotros somos no tenemos orden en la cabeza, que nosotros no respetamos la ciudadanía, la cultura y demás. Yo creo que en términos de identificarnos nosotros en Córdoba, pues como se decía, hay una cantidad de elementos que son absolutamente interesantes, nuevos, positivos, constructivos, de ciudadanía,
un pueblo que trabaja, es un pueblo lógico que tenemos muchas dificultades, pero esas dificultades tenemos que entenderlas dentro de una sociedad con muchos problemas estructurales que tienen que resolverse desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. Pero yo no creo que lo más correcto es, por ejemplo, que los cordobeses vayamos a Bogotá y en Bogotá hablemos más duro para que nos identifiquen como cordobeses. No, seamos más ordinarios para que nosotros nos creamos para visibilizarnos. No, la visibilización nuestra tenemos que hacerla en otros términos. No, y hay algo que sucede también en la ciudad de Bogotá, cuando de pronto no conocen el departamento de Córdoba, ellos también piensan acá que esto es montaña, que esto es monte. Oiga, maestro, en el departamento de Córdoba, cuando fue creado, los primeros nombres que le dieron fue los nombres de dos ríos. ¿Y por qué se le da ese nombre al departamento de Córdoba en agradecimiento al general José María Córdoba? Bueno, yo quiero mirar un poco el mapa de Colombia, los departamentos colombianos, algunos nombres. Recuerden, en el sur tenemos al departamento de Nariño, tenemos al departamento de Caldas, tenemos, en el caso, por ejemplo, del norte, tenemos al departamento de Bolívar, aquí cerca tenemos al departamento de Sucre. Entonces, pues a mí me parece que si desde esa perspectiva nosotros legitimamos, no estamos proponiendo cambiar el nombre del departamento de Córdoba. Córdoba es el nombre que le da un patriota de la época de la independencia. El siglo XX, tanto como el siglo XIX, fueron siglos en los que Colombia le rindió tributo a esa ruptura con el colonialismo español. La independencia es un referente enorme. Cuando uno revisa, por ejemplo, los libros de ciencias sociales, de historia, de geografía, de otras áreas relacionadas con estos temas, uno encuentra perfectamente ese reconocimiento a Bolívar, a Santander, es sencillamente a la época esa de la lucha por la libertad, por la independencia, con unos principios nuevos, unos principios que nos los dio la Ilustración, que nos los dio la Revolución Francesa, que nos los dio la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Fueron transformaciones que los historiadores han denominado las revoluciones burguesas. Entonces, esas revoluciones alimentaron con ideología nueva a lo que estaban haciendo, en este caso, en principio Nueva Granada, pero después es Colombia. Y empezamos a hacer ese trabajo, se empezó a hacer ese trabajo en las instituciones educativas. No de otra manera yo puedo entender, por ejemplo, cómo Francisco de Paula Santander, que pensó, que organizó, que aportó mucho en la construcción en la organización de la educación en Colombia, miró eso como una posibilidad para enseñar, para formar al hombre en un hombre nuevo, un hombre libre, un hombre autónomo, un hombre que ya no era español, ¿no? Y fíjese que el mismo Bolívar, cuando uno revisa la Carta de Jamaica, lo dice en su Carta de Jamaica: nosotros somos un hombre nuevo. Nosotros no somos ni Grecia ni somos Roma, ¿no? Incluso Bolívar llega a decir que nosotros tenemos que estudiar la historia de los incas y de los chibchas y de los aztecas y de los mayas, las grandes culturas americanas, mucho más que la cultura griega. Pero eso se trata de un pensamiento revolucionario. En ese momento, los pensadores liberales o los pensadores republicanos o revolucionarios
o liberales se llamaban así, republicanos. Republicanos eran los defensores de las ideas revolucionarias, en contra, por ejemplo, de las ideas monárquicas. Cuando Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1824, 23, 24, él dice, vamos a invitar, pero vamos a invitar a los republicanos. No, vamos a invitar a los ingleses, por ejemplo, que habían hecho su revolución, pero a los brasileños no, porque los brasileños tienen monarquía. Nosotros no podemos invitar aquí a los enemigos. Entonces, fíjese que el nombre de José María Córdoba y de Córdoba es un nombre que se utiliza, repito, como una estrategia también para conseguir votos en el Congreso de la República y poder allí tener el apoyo de la bancada antioqueña, que era muy poderosa, que era muy importante. Indudablemente se recurrió y se encontraron esos apoyos. Pero hoy, cuando hablamos de Córdoba, ya no, el nombre Córdoba ya no ni siquiera se relaciona con ese José María Córdoba, que fue el patriota paisa de la independencia. Hoy Córdoba es otra cosa. Cuando yo oigo Córdoba, me acuerdo de Montería, me acuerdo de Lorica, me acuerdo de Planeta Rica, me acuerdo de Chinú, de Chimá, de Momil, de San Antero, de los pueblos nuestros, de Río Sinú, de las montañas nuestras, de los valles nuestros, de los ríos nuestros. Eso que yo creo que es muy importante destacarlo porque a veces se puede decir que nosotros estamos defendiendo una ideología de propiciar, por ejemplo, que los antioqueños le quiten tierras al departamento de Córdoba, y evidentemente pues allí ha habido unos conflictos de tipo limítrofe entre Córdoba y Antioquia que han sido históricamente, digamos, tratados en las reuniones, y la gente se revela, el cordobés autóctono, el cordobés que quiere esta tierra se revela frente a todos esos hechos. Pero así surge el nombre de Córdoba, como con el nombre de esta entidad territorial. Para las nuevas generaciones, ¿qué propone usted para fortalecer nuestra identidad cordobesa? Esa pregunta tiene una importancia grande para la Secretaría de Educación de Córdoba, para la Secretaría de Cultura de Córdoba, para las instituciones educativas superiores, educación preescolar, básica, media. Hay la necesidad de pensar unos planes curriculares que incluyan ese tema de la enseñanza, de la formación de la identidad, como, pienso yo, como un tema transversal, ¿no? Que pueda incluso ser un tema que esté acompañado de un proyecto de investigación para que los muchachos, para que los niños, las niñas puedan perfectamente involucrarse en esas preguntas por la historia, para que conozcan más la historia del departamento. En Córdoba hay unos, yo digo, 3 libros, 4 libros con el mío que yo pero ese no es un libro para la pedagogía, para utilizarlo como un manual. Yo estoy hablando de libros de historia que puedan ser, o digamos, libros que puedan ser utilizados para enseñar, para formar identidad en las instituciones educativas, para enseñar, para formar hombres y mujeres con identidad en el departamento de Córdoba. Me parece muy importante que nosotros le demos, digamos, estudiemos eso, orientemos para que nuestros educadores se preparen más en ese terreno. Yo sé que hay mucha gente preparada, pero hay conceptos que hay la necesidad de profundizar, de desarrollar, y eso tenemos que hacerlo con pedagogos, con historiadores, con profesores de ciencias sociales. Ese tema de la identidad es un tema
de una gran importancia. Bueno, maestro, en radio y televisión el tiempo es oro, maestro. La verdad es que vamos a tener la segunda parte de la historia del departamento de Córdoba, porque es importantísimo que las nuevas generaciones se enteren lo que ha transcurrido en el departamento durante 68 años. Maestro, un mensaje para las nuevas generaciones que necesitan conocer la historia del departamento. Bueno, yo creo que en esto el Estado Departamento de Córdoba tiene una gran responsabilidad. Creo que hay la necesidad de organizar ese tema de los planes curriculares para enseñar, para aprender, para formar en términos de identidad. Eso hay que hacerlo. Yo creo que no vamos a esperar que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes busquen. No, creo que necesitamos organizar todo un plan, todo un proyecto para, repito, elaborar una pedagogía, elaborar una didáctica y, por supuesto, unos conocimientos que nos permitan formar hombres nuevos, amantes de nuestros pueblos, amantes de Montería, amantes de San Pelayo, amantes de Ciénaga de Oro. Eso tenemos que hacerlo. Hay que convocar, concursos para que los niños, los jóvenes, pero eso hay que hacerlo desde el Estado. Las secretarías de educación municipal juegan ahí un papel muy importante en ese terreno para enseñar. Miren, nosotros no tenemos en el departamento de Córdoba un museo CENU. Montería merece un museo con todas las de la ley. Una biblioteca que tenga ese elemento, ¿no?, para formar en identidad. A mí me parece muy importante, pero repito, las autoridades departamentales, las autoridades locales tienen que pensar en formar a un nuevo hombre, a una nueva mujer, a unos ciudadanos que quieran más a su tierra. En la medida en que la quieran más, yo estoy seguro que vamos a encontrar a futuro hombres dispuestos a trabajar más por la tierra, por los pueblos, y a comportarse bien. Yo creo que esa es mi recomendación. No es que yo no quiera involucrar a los jóvenes, no, claro, a los jóvenes tenemos que involucrarlos en estos proyectos, invitarlos y trabajar con ellos, con una metodología, con una pedagogía y con una didáctica que nos ayude. Y en estos momentos, cuando hay un gran desarrollo de las tecnologías, aprovechar todo eso, aprovechar el desarrollo de las tecnologías. Veo que hay muchos jóvenes, pero metidos de cabeza en los teléfonos celulares, en las redes sociales. Entonces, aprovechar eso